Libro El llamado supremo de la mujer por Elizabeth George. 10 maneras de vivir el plan de Dios para tu vida. Capítulo 11. Requisito esencial 6. Amar a la familia. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Tito 2:4. ¿Qué es una madre piadosa? Es aquella que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y que luego con pasión, perseverancia y sin cesar les enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Nadie tiene más potencial para influir de manera piadosa en un niño que una madre temerosa de Dios. Por lo tanto, debemos hacer nuestra la causa, responder al llamado de Dios, reunir todo nuestro valor y disponernos a ser las mejores y más fieles maestras de la palabra de Dios y de sus caminos para nuestros preciosos hijos. Capítulo 11. El llamado supremo de la mujer con respecto a su familia. Perdóname por reírme mientras escribo, pero mi mente retrocede al pasado, a un día no hace muchas semanas atrás. Jim y yo estábamos de visita en la casa de nuestra hija Courtney, que vive en Washington. Su Paul acababa de partir en su primera gira en submarino, durante 90 días. Jim y yo viajamos a Washington desde nuestro hogar en Los Ángeles para tratar de aliviar la conmoción y ayudar a llenar el vacío que iba a crear su ausencia por semejante misión de la Armada de los Estados Unidos. Todo andaba bien. En realidad, mejor de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Los niños eran, por supuesto, pequeños ángeles. Todos nos divertíamos mucho. La participación en sus vidas diarias, en sus rutinas y actividades, era estimulante, por no decir rejuvenecedora. Era una alegría compartir el desayuno, el almuerzo y la cena con estas dos preciosuras, Jacob de casi 2 años y Katie de casi 1. Siempre me encanta ayudar con las comidas y regalarle a Courtney la limpieza de la casa. Mi frase de costumbre es: no, tú preparaste la comida, yo puedo limpiar. Ve y siéntate, ni siquiera deseo que recojas los platos. Sinceramente, luego de 6 años de tener el nido vacío y de tener que ocuparme solo de Jim, me produce un inmenso gozo estar activa en una casa llena de vida, donde en verdad hay algo que limpiar. De todas formas, una mañana en particular, Jim y yo decidimos salir a hacer algunas compras, un paseo por esos grandes centros comerciales, creo, con el fin de traer a la casa algunas cosas para todos. Le dijimos a Courtney que no demorara el almuerzo por nosotros, sino que siguiera adelante y la veríamos al regresar, y así nos fuimos. Como dije, todo estaba bien. Regresamos a eso de las 2 de la tarde. Ella nos había dado una llave en caso de que los niños estuvieran durmiendo la siesta, así que entramos por nuestra cuenta y subimos las escaleras que conducen a la sala. Dimos la vuelta y ahí estaba ella. O debería decir, ¿ahí estaba eso? Estaba sentada en el sillón hamaca con los pies en alto sobre una banqueta. Tenía las piernas envueltas con una manta y la Biblia abierta sobre su regazo. Sin embargo, eso no era ni la mitad. El comedor se encuentra a continuación de la sala y forma una gran habitación. Parecía que una bomba había estallado en la zona de la sala. El piso estaba lleno de basura, la mesa estaba cubierta y embadurnada de comida y salpicada con leche. Hasta puede ser que haya divisado algunos espaguetis colgando de la lámpara que se encuentra sobre la mesa y cayendo de los respaldos de las sillas. Toda la escena hacía pensar en una zona de guerra. Jim y yo miramos los daños y luego miramos a Courtney. Entonces ella dijo: no van a creer todo lo que sucedió aquí después que se fueron. No sé qué se apoderó de los niños, pero se portaron de manera pésima. Tiraron y derramaron todo lo que se les ocurría. Al final, los acosté para que duerman la siesta y me quedé sentada aquí tratando de calmarme y pidiéndole a Dios que me recuerde cuánto amo a estos hijos y cuánto los deseé. En lo personal, pienso que mi hija encontró una buena solución aquel día en particular para la realidad de su situación como madre. Tuvo la gracia de saber que en aquel momento sus necesidades espirituales se encontraban en primer lugar. El tiempo dedicado a encontrar consuelo y confirmación en la palabra de Dios y en la oración eran una prioridad y una necesidad. Y tuvo la sensatez, repito, por la gracia de Dios, de detenerse, dejar las cosas como estaban y mirar al Señor en busca de su paciencia y de un espíritu sereno. Además, procuró mantener o recuperar, sea cual sea el caso,
la perspectiva en cuanto a las bendiciones de tener hijos, a quienes amar y al privilegio de poder criarlos. Debo decir que me sentí muy cristianamente orgullosa de ella aquel día. Parecía que había adquirido la comprensión del plan de Dios y de su papel como madre cristiana. Una mirada al llamado de Dios al amor. Un recordatorio. Querida lectora, al continuar la búsqueda procurando entender mejor el llamado supremo de Dios para sus mujeres como se expresa en Tito 2, 3 al 5, Dios nos señala a continuación la tarea de una madre. Las mujeres cristianas que son madres deben amar a sus hijos. Como destaca un comentarista acerca de este llamado supremo de Dios al amor, el amor es la mayor bendición en un hogar terrenal y la esposa y madre es el centro natural de este elemento. Sin embargo, a pesar de que la devoción hacia el esposo y los hijos debiera ser un sentimiento natural, muchas veces la naturaleza humana depravada tiene éxito en pervertir este amor normal. Por lo tanto, Dios llama a todas las madres a que amen a sus hijos. Y como las ancianas han amado y criado a sus propios hijos, las llama a que ayuden a las más jóvenes en la disciplina del amor familiar. Dios llama a las madres experimentadas a que enseñen y preparen a las nuevas madres cristianas, de modo que en sus corazones y en sus vidas y en sus agendas, la enseñanza de sus hijos ocupe un lugar prominente. Estas mujeres mayores y sabias deben hacer entrar en razón a las madres jóvenes en cuanto a las tareas, a las responsabilidades y a los privilegios de la maternidad. Deben instruir a las jóvenes que tienen hijos a que los amen en todos los aspectos, prácticos, físicos, sociales, morales y espirituales, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Una vez más recordemos el marco en el que se dieron estas instrucciones. El apóstol Pablo le escribe a Tito, que pastoreaba las iglesias de la isla de Creta. Pablo, mayor en edad y en sabiduría, le escribe esta breve carta a Tito para enseñarle lo que se debe hacer para tener una iglesia saludable. Luego de referirse a los requisitos de los líderes, Tito 1, 5 al 9, y al problema de los falsos maestros, versículos 10 al 16, dirige su instrucción al ministerio y la enseñanza positivos que deben tener lugar en la iglesia. En primer lugar, se dirige a Tito como pastor y líder, Tito 2.1. Luego traza la conducta de la cual deben ser ejemplo los ancianos y las ancianas en la iglesia, versículos 2 y 3. Ahora, al entrar en el versículo 4, Pablo les encarga a las ancianas que sean maestras del bien o de cosas buenas de las mujeres más jóvenes. Además, comienza a identificar cuáles son esas cosas buenas. Hasta aquí en nuestro estudio hemos considerado el primer punto en la lista de Pablo. Las esposas cristianas deben amar a sus esposos. Ahora seguimos con el segundo punto de la lista de requisitos esenciales para las mujeres. Las madres cristianas deben amar a sus hijos. Una definición. ¿Qué significa amar a nuestros hijos? Al concentrarnos en este significativo llamado supremo de Dios, debemos darnos cuenta una vez más que las palabras que amen a sus hijos solo se usan aquí en el Nuevo Testamento en Tito 2.4. Se trata de la misma clase de amor que Dios nos pide con respecto a nuestros esposos. Debemos amar a nuestros hijos con el amor fileo, con el amor de una amistad. Literalmente, el llamado de Dios implica que las madres deben ser amantes de sus hijos. Esta clase de amor debe fluir del corazón de una mujer salva por el amor de Cristo y que luego puede extenderlo a su familia antes que a cualquier otro. El esposo y los hijos de la mujer cristiana deben ocupar el primer lugar en su corazón y las madres deben recurrir a las ancianas en busca de instrucción a fin de poner en práctica el amor de Cristo hacia adentro. Deben aprender de estas sabias mujeres a expresar el amor sacrificado y desinteresado hacia sus hijos. Deben buscar a las mujeres más maduras en el cuerpo de Cristo que han transitado antes del camino y desempeñado la tarea de ser madres amorosas y deben someterse a ellas. Una decisión. Querida amiga, ¿te alienta esta información? Espero que así sea. Por cierto, me alentó a mí cuando me convertí a los 28 años con una hija de 2 años y medio y otra de 1 año y medio. No solo no tenía ni idea de cómo ser una cristiana, sino tampoco de cómo ser una madre.
Sin embargo, tomé una decisión basada en lo que estaba aprendiendo de pasajes de la Biblia que nos hablan de forma directa a ti y a mí como mujeres. Pasajes como el de Tito 2, que estamos examinando en este libro. Asistiría a las clases en mi iglesia en las que las mujeres mayores enseñaban. Leería los muchos buenos libros escritos por cristianos acerca de la crianza de hijos temerosos de Dios, y hay cientos. Y buscaría a las madres que me llevaban ventaja en la carrera de la maternidad. El capítulo siguiente contiene consejos sabios para la paternidad cristiana provenientes de diversas fuentes. Pero antes de que termines de leer este capítulo, me gustaría pedirte que hagas una decisión. En realidad, dos. Decisión número 1. Recibir enseñanza sobre la maternidad de una cristiana mayor. Decisión número 2. Enseñar a las cristianas más jóvenes sobre la maternidad. A medida que avanzamos en el llamado supremo de Dios a las ancianas de enseñar y a las más jóvenes de aprender, ¿cómo vamos a dejar de tomar estas decisiones? Es decir, ¿no deseamos responder al llamado supremo de Dios de amar a nuestros hijos y de enseñarles a otras a hacer lo mismo? ¿No queremos tomar parte activa en este requisito esencial de la vida piadosa, el de ser una madre amorosa y maestra de otras? Por favor, no sigas adelante sin tomar tu propia decisión en cuanto a estas cuestiones esenciales. Veamos qué enseña Dios. Tú y yo podemos dar gracias a Dios porque su palabra nos habla con claridad a los padres acerca de la paternidad según Dios. Quiero que ahora veamos 4 pasajes de la Escritura que hablan de este asunto vital. 1. Deuteronomio 6, 6 y 7. Moisés escribió estas instrucciones en la ley del Antiguo Testamento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí la ley de Dios les pide a los padres, en primer lugar, que guarden su ley en sus corazones y, en segundo lugar, que hablen acerca de ella con sus hijos de día y de noche, día tras día, tanto adentro como afuera de la casa. En otras palabras, los padres temerosos de Dios deben enseñarles a sus hijos y hablarles de las cosas del Señor todos los días y en todas las situaciones de la vida, hasta que esos hijos, a su vez, tengan hijos y así comience de nuevo y con una nueva generación el ciclo de instrucción basado en la palabra de Dios. A pesar de que una buena iglesia y una escuela cristiana quizá nos ayuden en la enseñanza y la preparación de nuestros hijos, Dios hace recaer toda la responsabilidad sobre nosotros los padres. Como padres somos los que con diligencia debemos enseñar y preparar a nuestros hijos. 2. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y el 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué es una madre piadosa? Es aquella que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y que luego con pasión, perseverancia y sin cesar les enseña a sus vástagos a hacer lo mismo. Nadie tiene más potencial para influir de manera piadosa en un niño que una madre temerosa de Dios. Por lo tanto, debemos hacer nuestra la causa, responder al llamado de Dios, reunir todo nuestro valor y disponernos a ser las mejores y más fieles maestras de la palabra de Dios y de sus caminos para nuestros preciosos hijos. Y debemos orar cada día a lo largo de todo el camino, a fin de que Dios nos capacite para esta tarea, y de modo que su palabra se arraigue en la tierra suave de los corazones de nuestros pequeños. La lista de madres piadosas que nos da Dios es larga e impactante. Más tarde nos fijaremos en la madre de Jesús, en la de Moisés, en la de Samuel y en la de Timoteo. Además, piensa en las madres, y dale gracias a Dios por ellas, de líderes cristianos como Agustín, Mónica y los hermanos Juan y Carlos Wesley, Susana. Mi querida lectora, tienes el llamado a elevarte a la categoría de estas mujeres y enseñarles a esos pequeños que tienes a tu lado, a los que viven en tu propio hogar y forman parte de tu familia. 3. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo no habla acerca de la salvación eterna del alma del pecado, la cual se produce solo a través de Jesucristo.
Más bien habla de la salvación de la dignidad y el honor que la mujer perdió cuando la serpiente la tentó y la engañó en Génesis 3. Véase 1 Timoteo 2:14. En realidad, se salvará se traduce mejor como se preservará. Como lo expresa mi pastor, Pablo enseña que, aunque una mujer cargue con el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo al género humano al pecado, a través de los hijos que engendra y trae al mundo, se puede preservar o liberar de ese estigma, criando una generación de hijos que teman a Dios. Aunque la mujer tal vez llevó al género humano al pecado, tiene el privilegio de conducir a muchos hacia la santidad, apartándolos del pecado. Si eres madre, tienes una tarea sumamente maravillosa por delante: influir de manera positiva en las generaciones futuras para Jesucristo. Escucha cómo unas pocas estrofas de un poema expresan esta influencia. Dicen que el hombre es poderoso, que gobierna tierra y mar, empuña un cetro poderoso y somete al que no lo puede igualar. Pero un poder superior y más fuerte ha arrojado al hombre de su trono, porque la mano que mece la cuna es la mano que lo gobierna todo. William Wallace. 4. Tito 2, 3 y 4. Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Espero que a esta altura te estés dando cuenta del significado y del llamado que entraña este amor hacia tus hijos. No existen condiciones, y no existen los sí, los y, ni los pero. Tampoco existen las excusas. Como madres cristianas debemos amar a nuestros hijos a pesar de pase lo que pase. Punto y aparte. Es nuestro llamado supremo. ¿Y de dónde proviene este amor? Debe surgir de un corazón santificado y debe extenderse con entera libertad hacia nuestros hijos, sin basarse en la apariencia de ellos, en sus personalidades, en lo brillante que sean, ni en la respuesta que les den a nuestros intentos de amor. Esto, querida Madre fiel, requerirá toda la rica gracia abundante de Dios y todo lo que podamos dar para cumplir con un llamado tan alto. Es muy probable que amar a nuestros hijos sea la tarea más difícil que tengamos que hacer en el Señor. Y si nos basamos en 1 Timoteo 2:15, es nuestra mayor tarea en el Señor. Una muestra de madres amorosas. En mi búsqueda de modelos que cumplan con las normas de Dios para ti y para mí en cuanto a la maternidad piadosa, comencé a estudiar a las mujeres de la Biblia. Aquí tienes tan solo una muestra de lo que encontré en medio de la galería de madres amorosas de Dios. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la madre de Sansón y Elizabeth, por nombrar algunas. Todas deseaban con desesperación tener hijos. En el caso de Raquel, llegó a decirle a su esposo Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Estas mujeres sabían que los hijos eran algo bueno, una bendición de Dios. Él mismo movió al salmista a declarar: «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos». Salmo 127, 3 y 5. Jocabed dio a luz y crió al pequeño Moisés. Éxodo 2. Esta madre que amaba desde lo más profundo a su bebé, lo escondió para salvar su pequeña vida del edicto del faraón, mediante el cual se debían asesinar a todos los recién nacidos varones hebreos. Después de 3 meses, lo colocó en un canasto hecho de juncos y lo puso a la orilla del río. Más tarde, por la providencia de Dios, pudo cuidar y alimentar a Moisés unos 3 años, cuando lo devolvió para que lo acabara de criar la hija del faraón en el palacio del rey. Como era una madre que cumplía con el llamado supremo de Dios de amar a los hijos, esta mujer pudo, por la gracia de Él, impartirle a su pequeño la verdad suficiente acerca del Dios viviente, como para que más tarde renunciara a los placeres de la casa del faraón y se convirtiera en el líder más grande del pueblo del Señor. ¿Cuánto poder y penetración tiene la instrucción que una madre le da a su pequeño al tenerlo sobre las rodillas? Ana fue una madre sobresaliente que también tuvo a su pequeño Samuel solo alrededor de 3 años para criarlo. 1 Samuel 1. A esa tierna edad, Ana lo presentó al sacerdote Elí en la casa del Señor en Silo, donde creció para servir al Señor. 1 Samuel 2.
Más tarde se convirtió en uno de los profetas y sacerdotes dinámicos de Dios. Es evidente que la amorosa instrucción que Ana le había transmitido a este pequeño se implantó con suficiente profundidad como para que se mantuviera fuerte y firme aún al estar rodeado de la influencia nociva de Elí y de sus 2 hijos corruptos. Una vez más, nunca subestimes el poder y la agudeza de la instrucción que una madre le imparte a su pequeño al tenerlo sobre las rodillas. María, la madre de Jesús, fue la mujer favorecida y elegida por Dios para concebir de manera milagrosa a su Hijo unigénito. Lucas 1:28. La vida familiar de Jesús y su instrucción en esos tiempos comenzó cuando María y José, guardando la ley de Moisés, realizaron el ritual de la circuncisión, lo presentaron y dedicaron a Dios y trajeron la ofrenda de los sacrificios que dictaba la ley. Lucas 2:21-24. La Biblia nos da evidencia de que la madre era la encargada de gran parte de la instrucción de los hijos durante los primeros años. Proverbios 31:1 y 2 Timoteo 3:15. La ley mosaica delegaba la enseñanza temprana a los padres judíos. El hogar era la escuela y los padres eran los maestros. Más adelante, los niños por lo general asistían a la escuela de la sinagoga. Allí se les enseñaba la Biblia, la ley y la teología. La peregrinación familiar para adorar, Lucas 2:41 y 42, y la recitación de la Shema, una oración que citaba pasajes del Pentateuco, también formaban parte de la enseñanza religiosa que tenía lugar en el hogar. Sin duda, María, que se identificó como la sierva del Señor, Lucas 1:38, observaba con sumo cuidado todos los requerimientos de la ley judía. Eunice era la piadosa madre de Timoteo. Estaba casada con un griego no creyente, pero esta mujer logró transmitirle la fe no fingida a su hijo Timoteo. Hechos 16:1 y 2 Timoteo 1:59. El apóstol le recuerda: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Eunice, con la ayuda del Señor, hizo lo más grande y más amoroso que toda madre cristiana puede hacer por su hijo. Le enseñó las Escrituras y le presentó el conocimiento salvador de Jesucristo. Loida comparte el escenario con su hija Eunice en la crianza del pequeño Timoteo. Pablo incluyó a esta abuela maternal cuando le escribió a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. 2 Timoteo 1:5. Yo, por lo pronto, he escuchado a muchas mujeres decir que la mayor pérdida en su vida fue la muerte de una abuela. He estado en muchos bautismos y he escuchado a las mujeres dar testimonio de que sus abuelas piadosas fueron quienes las amaron a Dios y les mostraron a ellas su amor al punto de llevarlas al Señor. Que aquellas que somos abuelas jamás subestimemos la influencia piadosa y la enseñanza que les podemos pasar a nuestros queridos nietos. Al dejar estos ejemplos brillantes de madres que con fidelidad y amor enseñaron a sus preciosos hijos, deberíamos sentirnos tocadas en nuestros corazones al contemplar la tarea y la responsabilidad que Dios nos ha dado como madres y el impacto que podemos producir en nuestros hijos al amarlos por amor a Cristo. Un autor desconocido de antaño lo explicó con mucha elocuencia. La madre desde su puesto sostiene la llave del alma, y es ella la que acuña la moneda del carácter, y a través de su cuidado amoroso hace que ese ser que hubiera sido un salvaje se convierta en un cristiano. Entonces, corónenla reina del mundo. Miremos hacia arriba. Ah, querida madre, lejos de ser un llamado inferior o secundario, nuestro llamado a ser madres amorosas y piadosas es uno muy alto. Ningún otro, excepto nosotras, recibe el llamado a amar a nuestros hijos y nadie puede amarlos como nosotras. Dios nos llama a ti y a mí a amar a los hijos que Él nos ha dado. ¿Cómo llegaron a ser nuestros? No importa. El hecho de que sean nuestros quiere decir que se deben amar. Por lo tanto, querida mía, veo que el llamado supremo de Dios tiene 5 aspectos. Si tienes hijos, debes: 1. Amarlos y hacer que ese amor sea tu búsqueda más alta. 2. Mirar la palabra de Dios para descubrir su dirección a fin de ser una madre amorosa. 3. Mirar el modelo de cristianas mayores que expresan el amor de Cristo a sus hijos. 4. Mirar a las cristianas mayores de modo que te enseñen cómo poner en práctica esta clase de amor.
5. Aprender de tales mujeres. Entonces, por la gracia de Dios, simplemente lograrás imprimir tu marca en el mundo al dejar atrás a un hijo que crece para amar y servir al Señor, que a su vez criará hijos temerosos de Dios que continúen tu legado santo en las generaciones futuras. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Tito 2:4.